¿Qué tal? ¿Te resulta complicado evaluar la LUNLOE con herramientas digitales? ¿Te resulta complicado evaluar cada uno de los criterios y llevar una evaluación continua a tu alumnado para saber en qué punto falla? Bueno, pues aquí te mando unas pequeñas orientaciones de cómo trabajo yo con la plataforma de iDoceo para poder llevarlo a la práctica de una manera sencilla y rigurosa. O sea que nada, si estás interesado, allá vamos. Bueno, pues esta es la organización que yo hago de mi cuaderno del profesor en la plataforma de iDoceo. Como podéis ver, pues lo que hago es crear toda una serie de carpetas en las que tengo la competencia específica y dentro de cada una de las competencias específicas los criterios de evaluación que están dentro de cada uno de ellos, ¿vale? Aquí veis que es todo creado con carpetas con diferentes colores para identificar cada competencia específica. Y para terminar, pues me he creado dos columnas. Una de lo que sería la media por competencias y otra de la que sería la media por criterios. Es decir, esta me va a hacer la media de todas estas columnas de colores, y esta me va a hacer la media de lo que son pues cada uno de los criterios de evaluación que tengo, ¿no? Normalmente nosotros hacemos una evaluación competencial por la que nos regimos es por la media por competencias. Una vez que tengo hechas todas estas estructuras de carpetas, que lo más cómodo para crearlos pues, es darle al más para crear una nueva carpeta, ¿vale? Y una vez que me sale, por ejemplo, esto, pues añadir carpeta. Tenemos otro método que también es bastante rápido y bastante cómodo si tenéis que hacer muchísimas carpetas, que es, entráis, le dais aquí a herramientas y cuando le damos a herramientas, pues aquí podemos ir creando, añadir y vamos creándolas, ¿no? Si tenemos un documento de Word para ir pegando todo a la competencia específica, pues nos resulta mucho más sencillo y más rápido. Y cuando las tengáis todas creadas, pues tenéis que ir metiendo los criterios dentro de la competencia específica de cada uno. ¿Por qué? Porque vosotros vais a tener este criterio sacado, ¿no? Bueno, pues luego solamente sería pues arrastrar. Como veis aquí, pues me he metido la 2, bueno, pues aquí encima le pongo la 1 y ya me los mete dentro de esa competencia específica. Bueno, una vez que tengáis toda esa estructura hecha, lo que tenemos que hacer es crear las columnas para meterlas, bueno, para ir haciendo la evaluación de cada uno de los alumnos. Para esto antes tenéis que entrar en el menú principal, entráis en tipo de nota y aquí en tipo de nota pues os vais creando vuestras rúbricas, ¿no? De alguna manera yo lo hago como, bueno, como si fuese una lista de cotejo o con una escala de valoración. En este caso que vais a ver ahora, yo entro aquí en el 1-1 y veis cómo he creado dentro del criterio 1-1, pues qué ítems puedo evaluar, ¿no? Dependiendo del curso donde estéis, pues podéis utilizar unos u otros, depende de la situación de aprendizaje que vayáis a crear para evaluar este criterio. Por ejemplo, a lo mejor si estáis en tercero de primaria, pues con que nombre reconozca las 4 lenguas oficiales de España, las ubique dentro de un mapa, pues a lo mejor os parece suficiente, pero a lo mejor estáis en un curso superior y dices, oye, pues quiero que además conozca y use algunas palabras o expresiones de estas lenguas, porque vais a hacer una situación de aprendizaje en la cual se van a relacionar con gente del País Vasco, de Cataluña, bueno, y vais a conocer diferentes expresiones, o de Galicia, ¿no? Explicar el significado de algunas expresiones que se usan en nuestra comunidad, pues en este caso nosotros en la lengua asturiana, que sepan algunas expresiones que nosotros utilizamos y expresar por qué es importante conservar las lenguas. Estos son los ítems que yo voy a evaluar. Bueno, pues lo que tengo que hacer ahora es, me voy a mi clase, me voy en este caso al criterio y en el criterio nada, botón derecho, le doy a añadir columna y esta añadir columna le doy a rúbricas, me salen esas que tengo dentro de este tutorial de lengua de iDoceo, marcaré el 1-1 y como veis ya me lo va a registrar, le doy al OK y me va a meter aquí de tal manera que yo este alumno cuando venga aquí pico encima de él y voy a ir marcando los aspectos que yo creo que considero. ¿Veis que yo pongo sobradamente adquirido en proceso iniciado y pongo 3, 2, 1, 0? ¿Por qué utilizo ese 0? Sobre todo para que me baje a veces un poco la nota, porque si yo pongo 4, 3, 2, 1, pues las notas siempre van a salir demasiado hinchadas. Bueno, pues siempre, por si acaso hay alguno muy flojo, bueno, pues utilizo ese 3, 2, 1, 0. Si quiero evaluar al otro alumno con esto mismo, le doy aquí a esta flechita y lo mismo, pues este a lo mejor, pues le marco estas cosas. Bueno, de tal manera que ya me crea, como veis, la nota del criterio que tiene y en este caso, como no he metido todavía este de aquí, pues me queda ya la nota de la competencia, ¿no? Ese sería para el 1-1. Si lo hago con el 2-1, por ejemplo, voy a poneros varios ejemplos para que veáis cómo lo hago, pues en el 2-1, por ejemplo, me voy a añadir columna, escogería lo mismo, rúbrica, le doy al criterio 2-1, vamos acá,
Y vais a ver cómo vamos con la comprensión oral. Bueno, pues yo en comprensión oral tengo también los ítems que voy a evaluar. Los ítems en este caso son si localiza la idea principal del texto, si deduce el fin comunicativo del texto, si localiza información explícita del texto, si deduce el significado de palabras por el contexto, si deduce el orden de las partes del texto, si infiere información del texto e interpreta emociones. Es muy importante tener esto claro, porque si tenéis todos estos aspectos claros, vosotros podéis iros a cualquier plataforma de inteligencia artificial como ChatGPT y decís, créame un texto de 300 palabras que trate sobre un valor, tal. Le pones ese prompt, luego le dices, quiero que me generes unas preguntas para ese texto en las cuales una de ellas sean de localizar la idea principal y que sea de elección múltiple. Deduce el fin común y así le vais poniendo todos estos ítems y os va a crear ya la prueba para evaluar esa comprensión lectora, ¿vale? Yo lo mismo voy a marcar aquí pues de manera aleatoria lo que ha ido sacando cada uno, pues le voy a poner más flojito estas cosas, por ejemplo, y le doy a hecho. Ya tengo ahí otra competencia específica hecha. Vamos ahora a una que es la única que yo cambio, ¿vale? Que es la 5.1, que es la de producir textos escritos. En este caso, creo otras 3 carpetas dentro de la del criterio, que son la de caligrafía, redacción y ortografía. Por ejemplo, en caligrafía, ¿qué voy a evaluar? Ay, no le he asignado todavía la columna. Bueno, pues le doy a añadir columna, me vengo a rúbrica, le vengo aquí y le digo, pues mira, quiero la de caligrafía. Vale, ok. Ahora me vengo y voy a hacer lo mismo con redacción. Pues lo mismo, rúbrica, redacción, que la tengo por aquí, redacción. Y ahora me voy a venir a ortografía y vais a ver, bueno, pues cómo evalúo yo esto, ¿de acuerdo? Rúbrica y ortografía. Pues aquí tengo ortografía, venga. Le doy OK. En este caso, en caligrafía, ¿qué voy a evaluar? Pues voy a evaluar 2 cosas. Si escribe con letra clara y legible y si presenta el texto limpio y ordenado. Le voy a poner 2 calificaciones. A la otra persona, pues lo mismo. ¿Qué voy a evaluar en redacción? Pues en redacción voy a evaluar, mira, si separa las oraciones correctamente, si las oraciones tienen sentido completo, si la historia tiene sentido, si hace un uso correcto de los verbos en la historia y si utiliza un vocabulario rico. Todas esas cosas. De esta manera yo ya puedo orientar al alumno de manera específica sobre el aspecto en el que él tiene que mejorar, porque si nosotros nos dedicamos solamente a poner una calificación, luego ¿dónde están las orientaciones? No, es que se las apunté en la libreta ya, pero el docente también tiene que tener información para ver si en el futuro ha superado esos ítems o no, ¿no? Y si nos vamos aquí a ortografía, pues bueno, aquellas cosas que vayáis trabajando, si hace un uso correcto de las mayúsculas, si lleva a la práctica la regla de Kake-Kikoku, de Zazizozu, Ageo, MPMB, RW. Bueno, pues vais marcando aquellos aspectos donde él, bueno, pues pueda tener dificultades, o vaya superando todos esos retos que tiene a lo largo del curso. Bueno, pues eso me ha generado que además, aquí, cuando entro yo aquí, pues he generado que en la media ponderada cuente un 50% la redacción, un 40% la ortografía y un 10% la caligrafía. Con todas esas 3 calificaciones me ha generado una nota de un 8,75 en el criterio, en este caso solo hay un criterio en la competencia, pues esa última, ¿no? Y ya si nos vamos al 7.1, que es el de lectura, que creo que también es interesante, porque a veces ponemos notas de lectura, pues a esto le pongo un 5, un 8, ¿pero por qué le pongo esto? Bueno, pues explicamos un poco y tenemos un control claro sobre cómo lee ese niño. Bueno, pues en este caso yo lo que evalúo es que Marco lee con un ritmo persistente, pronuncia las palabras de manera adecuada, utiliza una entonación adecuada respetando los signos de puntuación y utiliza una entonación adecuada en la lectura de diálogos con preguntas y signos de exclamación. Bueno, pues lo mismo, le voy marcando los ítems a uno y a otro. Y eso me va a generar al final una calificación. Pero no nos importa solamente la calificación, lo que nos importa también es todos esos ítems, ¿no? ¿Con esto qué me ha hecho? Bueno, pues me ha generado ya una media por competencias, de esas que he trabajado, y una media por criterios. Se supone que tenemos que trabajar todos los criterios a lo largo del curso. Bueno, pues tenemos que... Veis que hay algunos criterios que los podemos trabajar muchas veces, como es la comprensión escrita, la comprensión oral, la expresión escrita, la vamos a trabajar muchísimo, pero hay otros a lo mejor, como el que habla de las lenguas oficiales, que solo los vamos a trabajar 1 o 2 veces a lo largo del curso. Quizás una al principio, para dárselo a conocer, y una al final, para ver si de verdad han adquirido pues esos conocimientos y esas habilidades que tienen que adquirir a lo largo de las situaciones de aprendizaje. Bueno, una vez que tengamos esto, bueno, pues ya nos da la nota definitiva que yo tengo que poner en lengua. La nota en este caso sería competencia específica, pues un 8. ¿Qué ocurre? Que esto ya, si lo queremos enriquecer más, pues tendríamos que ver cómo se relaciona todo esto con los indicadores del perfil de salida del alumno en las diferentes competencias, ¿no?
Entonces, para hacer esto, lo que voy a tener que hacer es asignarle a cada uno de esos ítems que yo tengo aquí en los tipos de nota. Por ejemplo, si yo entro a lenguas oficiales, vendré aquí a nombra y reconoce las 4 lenguas oficiales y le tengo que asignar una competencia. En este caso, vendré aquí, cuando me salen las competencias, pues aquí las tengo marcadas. La CCL1, CCL2, CCL3. Bueno, pues marcaré aquellas que yo creo que se trabajan en este ítem. Si la tengo marcada, después voy a poder tener un perfil con todos los ítems de toda la asignatura que se refieren a ese indicador del perfil de salida. ¿De acuerdo? ¿Cómo se crea esto para poder marcar el CCL2 y que luego me dé esa calificación o esa nota final de la competencia al final del curso? Bueno, pues muy sencillo. Nos vamos a lo que es aquí atrás el menú principal y veis que hay una opción que es opciones. Entramos en opciones y en opciones buscaremos donde dice competencias, ¿no? Que lo pone, a ver dónde lo pone, competencias, aquí, competencias clave. Entro en competencias clave y ahí tenéis que ir añadiendo la CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, todos esos indicadores del perfil de salida. Y eso va a permitir que al final nos dé un perfil de salida de cada uno de estos indicadores, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que es bastante sencillo, tampoco es, al principio cuesta un poco, pues te creas tu propio cuaderno, sobre todo lo que más cuesta son los tipos de nota y ver los ítems que vas a trabajar y cómo lo vas a hacer, pero una vez que lo tienes creado, pues lo tienes creado para siempre y para poder evaluar de una manera sencilla y rigurosa, con esta ley, con la LOMLOE, todos esos apartados y criterios que tenemos que trabajar a lo largo del curso. Pues nada, espero que os haya sido útil, que le podéis dar utilidad a vuestro día a día y que os ilumine un poco en cómo poder configurar vuestro IOCEO para evaluar de una manera rigurosa y ayudar a vuestros alumnos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Adiós.